¿Qué tal, muchachos? Buenos días. Hasta ahorita volvió la luz, un bajonazo en este sector, le cayó un pequeño rayito a un transformador cercano, pero no el al cual estoy vinculado, pero pues generó el bajonazo de energía. Por favor, todos ahí de una vez el nombre y el código rapidito en el chat y ya vamos a empezar a tomar lista, que es con lo que nos toca ahora pasar informes todas las semanas respecto de las asistencias. Buenos días, ingeniero. Buenos días. Por favor, de todos modos, ahí el nombre del código en el chat. Ya empiezo a llamar a lista, por favor. Contestan con el mundialmente conocido presente. Aceros Ibáñez Dylan Patricio. Aceros Ibáñez Dylan Patricio. Acosta Camargo Cristian Alberto. Presente. Muy bien. Aguirre Vega Julián Andrés. Presente, profe. Bien. Arroyo Paredes Alfonso Sebastián. Presente, ingeniero. Muy bien. Bautista Suárez Ferney Orlando. Presente, ingeniero. Bien. Caicedo Solano Ergesit. Presente, ingeniero. Bien. De la Rosa Balseiro Paulina Andrea. Ya ella se está conectando, ingeniero, me acabo de escribir. Ok. Duarte Cruz Junior Vladimir.
Presente, ingeniero. Bien. Felizona Pedroso Dayana María. Presente, profe. Bien. García Serinza John Darwin. Listo. Gómez Burbano Denis Marjorie. Presente, profe. González Rosado Yubitsa. Presente, profe. Granados Suárez Luis Eduardo. Presente, ingeniero. Bien. Guerrero Fernández Oscar Iván. Presente, ingeniero. Sí, allá se escucha a lo lejos. Gutiérrez Páez José Mario. José Mario Gutiérrez. Presente, ingeniero. Bien. Herrera Mendoza Miriam Paola. Presente, ingeniero. Listo, Miriam. Insuasti Díaz Manuela. Buenos días, profe. Presente. Buenos días. Bien. Martínez Sánchez Brian Smith. Presente, ingeniero. Muy bien. Nino Orduz Edras Humberto. Presente, ingeniero. Bien. Olaya Romero Ingrid Natalia. Presente. Presente, ingeniero. Listo, muchas gracias. Ordóñez Ortega Odette Faisuli. Presente, ingeniero. Pavón Fonseca Angie Tatiana. Presente. Payares Díaz Brian Andrés. Presente, ingeniero. Bien. Pérez Espinosa Jesús Hernán. Presente. Listo. Pérez Monroy Yulder Gabriel. Presente, ingeniero. Muy bien, Yulder. Tique Hurtado Carlos Ronaldo. Presente, ingeniero. Bien. Torres Murillo Juan David. Torres Murillo Juan David. Presente, ingeniero. ¿Se está? Sí, señor. Presente acá, ingeniero. Muy bien. Vázquez Grandas John Edison. Vázquez Grandas John Edison. Vera Patiño Cristian Mauricio. Vera Patiño Cristian Mauricio. Vilgües Álvarez Jorge Andrés. Presente, ingeniero. Bien. Bueno, retomo rápido con los que no estuvieron en la primera llamada. Aceros Ibáñez Dylan Patricio. Presente, profe. ¿Sí llegó? Muy bien. De la Rosa Balseiro Paulina Andrea. Paulina de la Rosa. Vázquez Grandas John Edison. Y Vera Patiño Cristian Mauricio. Ok. Listo. Por favor, todos de todos modos, el nombre y el código ahí en el chat, los que faltan. Adicional de la lista, el llamado a lista que acabamos de hacer.
Muy bien. Entonces, arrancamos. Pues la vez pasada terminamos de ver prácticamente esa, digamos, estructura básica de lo que es un presupuesto. ¿Por qué? Porque sea como sea, todo lo que vamos a hacer, todo es poco de cálculos bobos y saber cómo son los procesos constructivos, eso que cualquier ingeniero medianamente activo debe saber, y pues sus materiales y demás. Toda esa vaina, sea que sepa mucho o poco, todo es para poderlo plasmar en un presupuesto, para poder cobrar. Sí, esto no se hace de gratis, gracias a Dios. Nos pagan y nos pagan muy bien. Entonces, para eso, más adelante, ¿sí? Hacia el final del curso, eso que ustedes hicieron, precisamente investigar los precios básicos, es algo fundamental para poder hacer lo que denominamos análisis de precios unitarios, es decir, de dónde sale específicamente ese valor unitario que hablamos la vez pasada. Una cuestión ahí respecto de eso es que, ojo, precisamente por eso los puse ese trabajo, pues era de que cada uno, según lo que hayan identificado de materiales, según las actividades de sus hogares. Resulta y acontece que ahorita los vamos a ver, son varios análisis que en general siempre hay que hacer cuando uno va a generar cualquier obra, ¿sí? Cualquier obra civil. Dentro de esas hay una muy, muy importante que es el análisis del entorno. Para el caso, si les comento algo, esto exactamente la semana anterior, uno de mis alumnos de residencia de obra, que pues tienen digamos, la disposición, la experiencia y demás, él ha trabajado, sí, es estudiante como eran ustedes, pero él ha trabajado en cuestiones de instalación de cielos rasos y le dio por hacer un contratico de eso, muy bien, con un colegio privado. Y cuando se dio cuenta, eso le descontaron, pero mejor dicho, se sintió robado prácticamente, casi que trabajó para que lo vieran. Y pues obviamente no era la cuestión. Y lastimosamente, y él lo tuvo que recordar en eso cuando él me lo preguntó precisamente en clase, que según la situación, que si eso era legal y demás. Y pues yo lo orienté. Y recordó que él también había visto justo antes conmigo contratación estatal y un caso muy similar se lo había explicado. Ojo, de verdad, hay muchas cosas de los que yo les digo que ustedes seguramente no encuentran en ningún libro. Esa parte que es la que enriquece definitivamente lo que tiene que ver con la construcción, con la línea de construcciones, eso es lo que ustedes los va a poner en otro nivel respecto de normalmente sus contemporáneos de otras universidades. Entonces, para el caso, él se le olvidó que es muy necesario hacer el análisis del entorno, ¿sí? El análisis del entorno. Y dentro de ese análisis hay muchas cosas que pueden ocurrir, ¿sí? Por ejemplo, hay que averiguar todos los impuestos que pueden haber, depende de donde uno vaya a contratar, sea público, sea privado, no importa. Más aún cuando es público, porque resulta y acontece que en lo público sí que tienen descuentos y de un municipio a otro, de una gobernación a otra, de un departamento a otro, cambian, pueden variar bastante los precios de todos esos descuentos que hacen. Si a ustedes les da por presentar un presupuesto cuando ya aprendan a hacerlos, en cualquier parte, ustedes no pueden jugar con solo los precios y lo que ustedes conocen típico de donde están ustedes, en su base de operaciones. Es decir, no es en la misma cuadra, no es a 2 barrios de allí, ¿no? Puede ser, pero a kilómetros y kilómetros de distancia de donde ustedes normalmente se desempeñan. Y si casualmente tienen una ferretería en la esquina de sus cuadras, donde tienen sus hogares, pues ustedes solamente se van a quedar con los precios de ahí. Resulta y acontece que eso no se puede hacer. Siempre hay necesidad de solicitar precios precisamente donde va uno a desarrollar el proyecto. No son los mismos precios en La Guajira, en el Amazonas, en los Llanos, ¿sí? En Norte de Santander, en Cundinamarca. No son los mismos. En Antioquia, todos varían. Y de algunos a otros varían, digamos, abismalmente, ¿sí? Demasiado.
Entonces esa parte es importantísima, averiguar todo lo que son impuestos, averiguar qué tarifas se manejan allá. Y cuando hablo de tarifas es, por ejemplo, de pronto los transportes de ciertos materiales tienen unos precios medianamente estandarizados en algunas regiones respecto de otras, ¿sí? Pueden ser muy altos, pueden ser muy bajos. Eso depende de muchas condiciones de donde sea el proyecto. No es lo mismo construir, si nosotros llegamos y ese terreno, y ahorita ya lo vamos a ver directamente cuando empecemos a replantear, no es lo mismo llegar y encontrar un terreno tipo cancha de fútbol o como si fuese una mesa de billar, que esa vaina es absolutamente nivelado. Obviamente no es lo mismo que llegar y encontrar el terreno escabroso o con cierta topografía que genere, digamos, algún tipo de trabajo adicional, ¿sí? Esas cosas hay que entenderlas. No es lo mismo construir en la base de una montaña que a lo largo de toda la inclinación o en la parte superior. Todo eso hay que entenderlo respecto de cómo carajos vamos a llevar los materiales hasta allá, ¿sí? No todos tenemos la disposición de contratar helicópteros y que nos pongan los materiales justo donde los necesitamos, ¿sí? Entonces, eso es fundamental para todos nuestros proyectos. Adicional de eso, y de una vez lo trato, así ya adelantamos de lo último que vamos a ver acá, pues justo antes del parcial, dentro del análisis del entorno, aparte de esas cuestiones de costos de materiales, costos típicos, costos de impuestos, ¿sí? Adicional de eso, también hay que analizar mucho qué ocurre en esa región. Profe, qué pena. Con Paulina La Rosa es que hasta ahorita me pude conectar. No me había dado Listo. cuenta del link. Muy bien. Entonces, porfa, escribe tu nombre y código ahí y ya aquí le ponemos su asistencia. Muy bien. Listo. Entonces, ¿qué ocurre allí? Resulta y acontece que también las regiones varían bastante de una a otra. Y pues para el caso, entendámoslo así, aquí tenemos nuestro territorio nacional. Si lo desconocían, este es el típico mapa de Colombia. Aspiro y espero que por mucho que haya bajado el nivel académico y educativo, al menos en algún momento les haya tocado haber hecho este tipo de mapita donde está la división por departamentos. Y recordemos que nuestro país está dividido en departamentos, pero es centralizado, ¿sí? Es decir, existe un gobierno nacional al cual todos los departamentos, sus líderes, sus cabezas visibles, tienen que hacerle caso. Es eso, simplemente. Entonces, no es lo mismo construir tampoco en un lado y en el otro, aparte de precios, de otras connotaciones que se pueden presentar. Y voy a primero hablar respecto de lo que tiene que ver con, hay zonas que son, digamos, ¿por qué? Por trayectoria, sí, ya se ha investigado, se sabe, hay algunas que son zonas que son demasiado húmedas, esas donde llueve todos los días. No es lo mismo desarrollar una obra donde todos los días tenemos lluvia a un sitio simplemente soleado, con buen clima, mejor dicho, donde casi que hasta los aromas que se presentan en esos territorios son agradables. Es decir, todo el mundo desearía trabajar en esas zonas. ¿Hay sitios así en Colombia? Claro que sí. Pero aparte de eso, aparte de lo que tiene que ver con la composición climática, ¿sí? El medio ambiente, existen otros factores que nosotros, sobre todo en nuestro territorio, esto realmente no es que suceda mucho por fuera, pero pues somos colombianos y nos toca también, no podemos tapar el sol con un dedo. Resulta que acontece que aquí, en Colombia, lo que tiene que ver con los problemas de orden público juegan un papel importante sobremanera en lo que son obras civiles, ¿sí? Y pues para entenderlo, por ejemplo, ahí tenemos este mapita de Colombia. ¿Sí se ve la diapositiva? Sí, ingeniero. Okay. Entonces, notamos ahí como dos colores, ¿sí? ¿Y qué es eso? Pues digamos que lo vamos a interpretar en este momento como zonas donde pueden haber
digamos, problemas de orden público. Y cuando hablo de orden público, casi siempre estamos hablando es de grupos al margen de la ley que generan conflictos, ¿sí? Conflictos, y pues obviamente afectan cualquier proyecto. Entonces, para el caso tenemos lo que está en color naranja, ¿sí? Zonas de conflicto. Y tenemos otras que están en color azul. Y para el caso, pues es exactamente lo mismo, solo que en color azul. Absolutamente todo nuestro territorio adolece de problemas de orden público. Todo, no se salva nadie. Lo que pasa es que tal vez en escala cromática, haciendo análisis electromagnéticos, en lo que se conoce como el corrimiento hacia el rojo, en aquello de los rayos X, podríamos decir que tenemos rojo y rojo carmesí, ¿sí? Zonas así en Colombia. Pero absolutamente en todas hay que tener en cuenta esos factores. Y ojo, ni siquiera estoy hablando de que tienen que ser muy alejados. Pueden ser perfectamente en las zonas urbanas. Nos toca tener en cuenta esos factores. Así de simple. Entonces, eso también es fundamental. No es lo mismo construir al lado de la casa de uno, donde todo el mundo lo conoce, a de pronto irse incluso a un barrio cercano. No es lo mismo. Entonces, todo eso hay que averiguarlo. Todo eso ustedes deben entender lo que hace parte del análisis del entorno. ¿Listo? Muy bien. Estábamos hablando del valor unitario. Entonces, se puede entender como un pequeño presupuesto, pero específico para cada una de las actividades que se describen en el presupuesto general del proyecto. Sí, es decir, aquí es donde sí tenemos obligatoriamente, cuando estemos desarrollando costos unitarios, es donde obligatoriamente tenemos que sabernos todas las pequeñas tareitas o procesos constructivos para desarrollar cualquier actividad. ¿Por qué sí tenemos que saberlo obligatoriamente en ese momento? Porque si no lo sabemos, a nosotros seguro se nos van a olvidar algunos materiales, se nos van a olvidar algunas herramientas, algunos equipos, ¿sí? E incluso la mano de obra. Entonces, esos componentes son fundamentales para un valor unitario. Por eso ahí sí que va a jugar parte todos estos procesos constructivos que vamos a aprender. Y la actividad pues se compone de una o varias tareas, ¿sí? Cualquier actividad normalmente, de una o varias tareas. Se deben tener en cuenta los insumos o materiales, los trabajadores que intervienen, las herramientas que se utilizan, los equipos necesarios para desarrollarlas, y todo ello tiene costos. Ajá. O sea que por eso también influye muchísimo el saber esto, el dejar pasar o calcular muy bien ciertas cosas, porque a la final se va a ver reflejado en ese presupuesto que usted va a entregar. Y tal cual, como pues espero que lo hayan hecho, que yo les dije que por favor que cotizaran, ¿sí? No con uno solo, sino con varios, de pronto los mismos materiales, a ver qué les ofrecían. ¿Y qué pasa? Si cumple con las especificaciones técnicas, que era lo que hablamos hace 8 días, pues simplemente escogíamos el de menor precio. ¿Por qué? Porque es el que nos beneficia. Ah, bueno, pues resulta y acontece que nuestros clientes pues hacen exactamente lo mismo. Cuando cotizamos varios, todos ingenieros, ingenieras, se supone que todos tenemos por lo menos el mínimo conocimiento adquirido para desarrollarnos en nuestra profesión. Para eso tenemos matrícula profesional. Y entonces, con eso, pues normalmente tiende a ganar el de menor precio, desde que cumpla con las especificaciones técnicas. Obviamente, si no cumple con las especificaciones técnicas mínimas requeridas, pues claro que va a ser un menor precio. Se supone, y estamos idealizándolo de que es así, de que por lo menos todo el mundo va a cotizar sobre digamos, un mismo rango de especificaciones técnicas. Es decir, la calidad de cada uno de los materiales, elementos y demás que utilicemos en nuestra obra, pagando toda la seguridad social, prestaciones sociales, impuestos de ley, es decir, dentro del marco legal como tenemos que desempeñarnos. Si eso es así, todos le presentan, supongamos hay 5 personas, ¿el cliente a quién escoge?
Pues si todos cumplen con todo lo mínimo requerido, pues escoge el de menor precio. Así de simple. Eso cuando es ese tipo de contratación directa con un cliente particular. Ahora, con el Estado sí existen diferentes formas. Eso pues se supone que lo deben aprender en contratación estatal, para eso está esa asignatura, y tiene que ver con las modalidades de contratación, ¿sí? Y sobre todo con unas fórmulas de evaluación que no solo se centran en el presupuesto, sino también en lo que es la experiencia y demás componentes que exijan en un pliego de condiciones. Eso es. Entonces, todo eso tiene costos, además de cuantificarlas por el unitario de la unidad de medida y pago. Es decir, ese valor unitario pues tiene que salir. Todos esos componentes individuales, que puede ser un kilo para la misma actividad, para un kilo, el otro 1 metro lineal, de pronto el otro 1 metro cúbico, y a la final, lo que tiene que ver con mano de obra, horas hombre, a la final todo eso se lleva a una sola unidad, proyectándonos a que eso es lo que vamos a hacer. Listo, continuamos. Y entonces, para poder generar ese presupuesto donde ya supuestamente en algún momento sabremos hacer el análisis de precios unitarios, sabemos sacar los costos básicos, sabemos identificar las tareas o procesos para cada actividad e identificar obviamente las actividades y los capítulos, todo eso. Entonces nosotros hacemos lo que es el análisis geométrico. Son 3 análisis que siempre tenemos que hacer para de verdad desarrollar un presupuesto. El análisis geométrico es lo que tiene que ver con cálculo de cantidades de obra, y los cálculos de cantidades de obra es saber extraer la información de los planos.
Y los análisis de precios unitarios es lo que hablamos respecto de identificar la mano de obra, herramienta, equipos, materiales que componen o que se requieren por una unidad, por un unitario, para ejecutar esa actividad, ¿sí? Y en esos va inmerso lo que es el listado de precios básicos, es decir, cuánto cuesta una paca de cemento, cuánto cuesta un metro cúbico de arena, lo que sea, cualquiera de esos componentes según sus dosificaciones para generar una unidad de cualquiera de esas actividades. El otro análisis es el análisis estratégico, forma de acometer la obra. Ok, este análisis estratégico más o menos estructurada como está ahorita las asignaturas en el momento, realmente es lo que deben aprender en programación de obras, ¿sí? Porque ahí es donde se programa, se proyecta, se genera ese cronograma, es una proyección de cómo se realiza eso efectivamente. Entonces, para saber cómo es, cuánto tiempo van a durar y cuánto o cómo lo van a desarrollar, pues precisamente eso es un análisis estratégico. Saber si van a utilizar solamente mano de obra, si en algunas actividades tendrán que, digamos, utilizar cierta maquinaria para generar mejor el rendimiento en los procesos, es decir, que lo ejecuten rápido y bien hecho, ¿sí? Ese es el análisis estratégico. Y el análisis del entorno, que ya se los hablé, tarifas, impuestos locales y, en general, qué ocurre en esa zona donde se va a generar el proyecto. Muy bien. Teniendo ya eso y ya sabiendo lo de que los capítulos no tienen unidad de medida y pago y demás, pues vamos a empezar con lo básico inicial respecto de actividades en construcción. Entonces nos vamos a ir con lo de preliminares. Y ojo, mientras tanto, le vamos a dar a esto que es la localización y replanteo. ¿Sí? Localización y replanteo. Es decir, vamos a partir en este momento del hecho de que sí se hicieron estudios, sí se hicieron diseños, por tanto se tienen unos planos y a partir de ahí, ahora sí, vamos a iniciar la obra. Tenemos localización y replanteo, tenemos descapote, tenemos movimiento de tierras, tenemos campamento, es decir, de esas típicas actividades que casi todos ya lograron en algún momento hablar e identificar. Entonces, esa localización y replanteo, ¿sí? Eso es ubicar el lote y verificar las condiciones geométricas del mismo respecto de los planos de diseño. ¿Cómo así? Pero si ya están los planos, ¿para qué tengo que ponerme a hacer eso cuando llegue la obra? Pues resulta y acontece que, como siempre, la frase de que el papel aguanta todo, aquí también, en materia de planos, puede jugar algo, un papel importante. Entonces, para el caso, siempre vamos a tener que verificar que lo que dice en el plano es como está allí. ¿Que hay que hacerlo todo el tiempo? Medianamente. Si nosotros verificamos desde el inicio que lo que está en los planos, más o menos o prácticamente igual, es la geometría que logramos encontrar en ese terreno, en ese lote donde se va a llevar a cabo la obra, pues ya no va a haber tanto problema. Ya después de seguir prácticamente las indicaciones que nos dan los planos. Pero básico, primero llegar al sitio, ¿sí? No es lo mismo construir al lado que en la casa del vecino. Entonces, primero, esa es una de las cuestiones. Después, ¿qué es lo que encontramos? Resulta y acontece que para nosotros saber o verificar las condiciones geométricas del lote, eso lo podemos hacer con o sin equipos especializados. Con equipos especializados es utilizar estaciones, sí, topografía, tener algunos equipos de georreferenciación o posicionamiento satelital, es decir, los GPS. Esos son equipos precisamente especializados, pero muchas veces podemos desarrollar nosotros nuestros replanteos, por lo menos en casas típicas, perfectamente sin necesidad tampoco de eso, desde que las condiciones, digamos, sean medianamente, digamos,
benévolas para poder desarrollar esa actividad. ¿Y para qué lo vamos a hacer? Porque se requiere para cuantificar y desarrollar el presupuesto. Es decir, si nosotros no hemos llegado aún al sitio, nunca vamos a saber de verdad, cuando estemos ejecutando la obra, dónde vamos a tener que meter una cimentación, dónde vamos a colocar las tuberías, todo eso. Y adicional de eso, no todas las veces que llegamos, específicamente nos encontramos el lote listo, venga y construya, ingeniero, ingeniera, sino que a veces hay necesidad de hacer el descapote. Y eso del descapote, pues la verdad, la mayoría de las veces siempre hay que hacerlo. Y es eliminar la capa vegetal en la zona a construir, ¿sí? Ambas de esas, localización y replanteo y descapote, son por metros cuadrados típicamente o hectáreas si las condiciones son muy grandes en materia de medidas de esos lotes o terrenos. Entonces, el descapote es eso, ya sea normalmente con mano de obra, pues para el caso serán ayudantes, que son los que usted sí les dice, acabe con eso a punta de machete, lo hacen. Pues eso es una actividad típica para los ayudantes. Usted no va a gastar un oficial haciendo ese tipo de actividad. Sí, es un desgaste físico y pues usted lo necesita realmente es para que él aporte más bien su conocimiento técnico de lo que sabe, muy seguramente empíricamente, o tal vez haya hecho algún curso en el SENA. Entonces, el descapote, la mayoría de veces hay que hacerlo. También tenemos lo que es el movimiento de tierras. Entonces, las excavaciones y los cortes o rellenos para tener un nivel y saber o partir de ahí para cualquier medición. Nosotros tampoco podemos generar, la mayoría de las veces, no desarrollamos las construcciones tal cual como está la topografía en el momento que llegamos. Nosotros normalmente vamos a buscar hacer una nivelación del terreno. Entonces, para esa nivelación es lo que tiene que ver con movimiento de tierras. Ahora, si es que nos toca hacer una buena nivelación, pues con la niveladora, con la máquina o como sea que se esté desarrollando, normalmente se puede utilizar y de una vez se hace el descapote, es decir, se quita capa vegetal y de una vez se está quitando, digamos, lo que tiene que ver con terreno. Ya se va a acabar esta sesión, ya les envío el nuevo link.